Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Hoy examinamos una de las afirmaciones más reveladoras y problemáticas del pastor universitario Luis Polo. Él intenta defender la doctrina de la unicidad, la cual enseña que Dios es solo una persona, el Padre. Pero sin darse cuenta, termina afirmando un segundo sujeto personal, la persona del Hijo de Dios, como mediador. Bueno, ¿qué es lo que dice Luis Polo? En un video que él subió que trata con el tema del mediador, entre los minutos 7.6 a 7.18, él dice, y lo cito, abro comillas, bueno, cuando hablamos de mediador, cuando hablamos de la persona de Jesús como mediador, estamos hablando de Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el mediador. Después, entre los minutos 7.36 a 7.57, dice Jesucristo hombre. Entonces, Jesucristo, la persona de Jesús, es mediador, como un hombre. Dice, ¿verdad? Como un hombre. Entonces, precisamente, dice, cuando hablamos del Hijo de Dios como un mediador, nos hacemos referencia a la persona del Hijo de Dios, como un hombre, quien como hombre es mediador. Vamos a escuchar estos minutos del unicitario Luis Polo. Bueno, cuando hablamos de mediador, cuando hablamos de la persona de Jesús como mediador, estamos hablando de Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el mediador. Después, entre los minutos 7.36 a 7.57, dice lo siguiente. Jesucristo hombre. Entonces, Jesucristo, la persona de Jesús, es mediador como un hombre, ¿verdad? Como hombre. Entonces, precisamente cuando hablamos del Hijo de Dios como mediador, nos hacemos referencia a la persona del Hijo de Dios como un hombre, quien como hombre es mediador. Ok, aquí se dicen muchas cosas y lo vamos a analizar despacio y cuidadosamente. Bueno, primeramente, aquí Polo habla de la persona de Jesús, refiriéndose a la identidad personal de una persona que él dice que es la persona de Jesús. Ok, tenemos ese punto ya en mente. También usa la frase como mediador. Como mediador. Noten que Polo usa la palabra como para describir la función de este mediador, la cual es la persona de Jesús. Bien. Noten también que cuando dice Jesucristo hombre, observen que en lugar de como mediador, ahora dice es. Es el mediador. Así que este es ya es explícito y es un es de identidad, indicando que la persona de Jesús es la misma persona la cual es mediador por ontología. En el estudio de la filosofía, aquí hay dos tipos de declaraciones y cada una comunica un aspecto semántico diferente. Esta diferencia se ve entre las frases la persona de Jesús como mediador y la otra frase Jesucristo hombre es el mediador. Ok, noten que uno dice como mediador y otra dice es mediador. Esta diferencia se reconoce como distinción de dicto y de rey. ¿Qué significan de dicto y de rey? Son dos formas diferentes de referirse a algo en el lenguaje y en la lógica, especialmente cuando hablamos de creencias, descripciones o atribuciones de propiedades. De dicto, esto indica del dicho o de la expresión, se refiere a lo que se dijo bajo una descripción o enunciado. El enfoque está en la frase o proposición completa. El otro término de rey se refiere a de la cosa o del referente real. Se refiere a la cosa o individuo real al que se refiere el hablante, independiente de cómo se le describe. Aquí el foco está en el objeto o individuo real, no solo en la descripción lingüística.
Eso es muy importante, esta distinción. Así que quiero que noten este cambio de como mediador a es el mediador. Esas dos palabras ahí, como y luego es, ¿ok? Aquí Polo se va de una descripción de rol de dicto a una identificación del referente concreto de rey. Mira, sentido de dicto como mediador. La frase como mediador tiene un carácter funcional, descriptivo, de rol. Es como decir, cuando hablamos de Jesús en su rol de mediador, algo así. Deja abierto quién o qué está cumpliendo con esa descripción. Esto encaja con una lectura de dicto. Estamos hablando de quien quiera que cumpla con la descripción, la persona de Jesús como mediador. Ahora, el sentido de rey es el mediador es diferente. La frase es el mediador es una afirmación de identidad. Jesucristo hombre es el mediador ya no está hablando de una descripción funcional, sino que identifica al individuo concreto que cumple esa función. Es una afirmación referencial y ontológicamente comprometida. Se está diciendo que este individuo particular, el hombre Cristo Jesús, es el único que desempeña ese rol. Esto corresponde al uso de rey. Es decir, ese individuo, Jesucristo hombre, es el mediador. También notamos que Polo usa la palabra es. Y esa palabra es puede ser muy ambigua, puede tener diferentes tipos de significados es. En la filosofía se conoce como un es de identidad, es de predicación, es de constitución. Hay diferentes y hay muchos tipos de es. Bueno, Polo toma ventaja que estos términos como la palabra como o la palabra es son ambiguos y él usa esto, no solamente él, pero muchos universitarios, para esconder qué es lo que realmente creen en su doctrina en cuanto a la persona del Hijo de Dios. Pero aquí yo hago la pregunta, ¿qué tipo de es se usa en la frase Jesucristo hombre es el mediador? Yo quiero saber. Bueno, este caso se entiende mejor como un es de identidad. No meramente como un predicativo, sino de identidad. El es de identidad está basado en la ley de Leibniz. Y eso es muy básico, es para cada X y para cada Y. Si X es idéntico a Y, entonces X y Y son la misma cosa o la misma persona. Entonces la persona de Jesucristo, hombre, equivale a la persona del mediador. Esto es un es de identidad. En consecuencia, todo lo que se vea verdadero de la persona que es el mediador, debe serlo también de la persona de Jesucristo, hombre, y viceversa. Muy importante, repito esto. Si este es un es de identidad, donde dice Polo Jesucristo hombre es el mediador, entonces todo lo que se vea verdadero de la persona que es el mediador, debe serlo también de la persona de Jesucristo hombre, de la persona que es Jesucristo hombre, y viceversa. Esto es muy importante, repito esto otra vez. Mira, todo lo que sea verdadero de la persona que es el mediador, debe serlo también de la persona la cual es Jesucristo hombre, y viceversa. ¿Por qué? Porque es la misma persona, es un es de identidad. Esta lectura se refuerza por el uso del artículo definido, el mediador, lo cual implica equivalencia total, no solo un simple atribución predicativo como Jesús es amoroso. No, aquí cuando él está diciendo Jesucristo hombre es el mediador, está diciendo que es la misma persona. Es la misma persona con todas las mismas propiedades. No solamente lo está usando en atribución predicativa, predicate sense. Es el mediador. Nos sitúa claramente en el terreno de la identidad, afirmando que la persona del hombre Jesús es la misma persona del mediador en el sentido más fuerte y ontológico. Esto indica que aquí, para Polo, hay una persona que se conoce como Jesucristo, la persona de Jesús, y que es el mediador como un hombre. Aquí hay una persona que se identifica siendo Jesucristo, la persona de Jesús,
Y esta persona de Jesús está en la función de un mediador, y no solo en la función de mediador, sino que también es el mediador como hombre por ontología. Repito esto una vez más. Aquí hay una persona que se identifica siendo Jesucristo, la persona de Jesús, y esta persona de Jesús está en la función de un mediador, y no solo en la función de mediador, sino que también es el mediador como hombre, por ontología. Pero Polo también dice lo siguiente: entonces Jesucristo, la persona de Jesús, habla de la persona de Jesús, es por identidad mediador. Y luego dice como un hombre, ¿verdad? Como hombre. Entonces, precisamente cuando hablamos del Hijo de Dios como un mediador, nos hacemos referencia a la persona del Hijo de Dios como un hombre que como hombre es. ¿Ves el juego de palabras con la palabra como y la palabra es? Dice aquí la persona del Hijo de Dios como un hombre que como hombre es mediador. Eso se localiza entre los minutos 7.36 a 7.57. Noten que aquí también hay una persona que se identifica como la persona del Hijo de Dios. Y esta persona también es el mediador, como un hombre. Igual como se dice de la persona, la cual es Jesucristo, la persona de Jesús, que también es mediador como un hombre. Es decir, Polo atribuye la mediación tanto a la persona del Hijo como a la persona de Jesucristo, hombre. Ahora, esto es crucial. Si la persona del Hijo es el mediador como hombre, y si también la persona de Jesucristo, hombre, es el mediador como hombre, entonces por la ley de identidad, la persona del Hijo equivale a la persona de Jesucristo, hombre. Ok, aquí en lo siguiente es donde se comienza a despedazar la doctrina unicitaria de Luis Polo. En este video de Polo también ha afirmado que el cuerpo no es la persona. Yo había dicho que el cuerpo no es la persona, a lo cual Polo dijo, estamos de acuerdo, cierro comillas, es lo que él dijo, y eso lo dijo en los minutos 9.17 a 9.34, y también afirma esto, que él está de acuerdo, que él no cree que el cuerpo es la persona en el minuto 21.2 a 21.12. Vamos a escuchar eso en estos momentos. El problema es que un cuerpo no es una persona. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Bueno, está de acuerdo que el cuerpo no es la persona. Bien, esto es algo muy importante. Quiero que tengan esto en mente, que para Luis Polo el cuerpo no es la persona, no es la misma cosa. Esto va a ser algo que va a causar un gran dolor de cabeza para Luis Polo, y de hecho va a terminar refutando por completo la doctrina unicitaria que predica Luis Polo. Nuevamente, esto es lo que ustedes lo escucharon, que dijo que estamos de acuerdo que el cuerpo no es la persona. Bien, Polo también dijo esto o afirmó esta misma idea en el minuto 21.2 a 21.12. Vamos a escuchar eso. Y este es el mediador de ellos. Pero el problema es que un cuerpo no es una persona, como les mencioné. Totalmente, pero ¿quién ha dicho eso? ¿Usted me ha escuchado a mí decir eso? Por favor. Ok. Nuevamente, Polo dice que usted me ha escuchado a mí decir eso y que otra vez está de acuerdo. Él está de acuerdo que el cuerpo no es la persona. Bien. En otro punto, quiero que recuerden eso, que escríbanlo. Polo declara que el cuerpo no es la persona. Bien. Y ahorita voy a hacer un resumen de estas cosas porque son muchas cosas que dice Polo y todas se contradicen, pero tenemos que ir despacio y tenemos que analizar todo críticamente como cirujanos. Bien, ya tienen ahí que Polo dice eso. Está de acuerdo que el cuerpo no es persona. Dice que nunca ha dicho eso. Básicamente, cuando dijo que él está de acuerdo, ya se comprometió a eso, que el cuerpo no es una persona.
En otro punto, Polo también ha dicho que el Hijo no es el cuerpo. Ahora esto es cómico. Bueno, antes de que no me quiero adelantar, pero Polo dice que el Hijo no es el cuerpo. Y aquí lo dijo entre los minutos 23.1 a 23.25. Vamos a escuchar eso. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que él está haciendo aquí. Él está utilizando palabras que yo no he dicho. Si él en algún video, no importa que sea de ahora, cualquier video de todos los videos que yo haya hecho en mi canal en el transcurso de estos años que tengo en mi canal, si él consigue un video donde yo digo que el hijo es un cuerpo, yo nunca he dicho una cosa de esa. Pero fíjese que él coloca esas palabras en mi boca. Yo no sé si algún unicitario pues le ha dicho eso a él, pero él no puede decir de que yo he dicho tal cosa. Ok, bueno, ahí Polo niega a decir que el Hijo es el cuerpo. Ok, ahora, este punto que estamos hablando ahorita aquí, tengo suficiente material para un video de 2 horas. Ok, esto es muy interesante porque aparentemente Polo no se da cuenta que muchos unicitarios dicen que el Hijo es el cuerpo. Y yo lo tengo todo documentado. Pero no me quiero desviar del análisis de Polo. Solo quiero decir esto. Mira, bueno, Luis Polo dice que él nunca ha declarado que el Hijo es el cuerpo. Les quiero demostrar algo ahorita. Quiero demostrarles a ustedes que Luis Polo sí ha enseñado esto, que el Hijo es el cuerpo. Y se lo voy a demostrar de una manera muy fácil. Les voy a demostrar lo que se conoce como el principio de transitividad. ¿Qué es eso? Es esto, mira. Por ejemplo, si A, Martín, es más alto que B, que Juan, y si B, Juan, es más alto que C, Pedro, entonces A, Martín, es más alto que C, Pedro. Obviamente es lógica simple. El señor Polo usa este principio muchas veces. Déjenles dar un ejemplo donde él lo usa. En su video titulado, no lo titula en inglés, What does it mean that Jesus Christ is the Son of the Living God? ¿Qué significa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Bueno, aquí él hace unas declaraciones. Él usa la misma manera de razonar, el principio de transitividad que les acabo de demostrar. Él usa A equivale B, B equivale a C, y lo extiende a C equivale a D. Puede seguir y seguir. Por lo tanto, A equivale a D. Por ejemplo, lo que él enseña en el minuto 5:41 es que Jesús es el Hijo del Hombre. Eso es A equivale a B. A Jesús es B, el Hijo del Hombre. Después dice B equivale a C. Entonces B, el Hijo del Hombre, es C, es el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Bueno, después va a usar el Hijo del Dios viviente. Después dice, y C, el Hijo del Dios viviente, es D, el Cristo. Bueno, por lo tanto, por el principio de transitividad, A equivale a D. Quiere decir que Jesús es el Cristo. Obviamente ese es el punto muy claro que hace Polo. Y déjenle toco estos minutos de Polo para que ustedes vean que él está usando este principio. No hay nada mal con usar este principio. Es un método válido de lógica. Pero nomás les estoy demostrando que vean cómo funciona esto. Está deduciendo una conclusión válida usando este método, el principio de transitividad. Primero, déjenles toco estos pedazos, ¿ok? A equivale a B, donde este Polo enseña que Jesús es el Hijo del Hombre. Vamos a ver eso. La palabra hombres viene del griego antropos. Y esta palabra está en relación en este mismo versículo a la palabra hijo de hombre, refiriéndose a Jesucristo. Ok, entonces para él, muy claro, Jesús es el Hijo del Hombre, porque se está refiriendo a Jesucristo, como él dijo. Ok, tenemos la primera premisa. Jesús es el Hijo del Hombre, porque se está refiriendo a Jesucristo, como dice. Entonces aquí él está demostrando una manera de lógica que es A equivale a B. Jesús es el Hijo del Hombre. Ok, bien. Ahora va a usar la segunda premisa que es B equivale a C. Ahora va a enseñar que el Hijo del Hombre
es el Hijo del Dios viviente. Ok, vamos a ver eso. Mateo capítulo 16, verso 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observe con atención que Pedro está declarando por revelación del Padre que el Hijo del Hombre es el Hijo del Dios viviente. Ok, y ahí usó la segunda. B equivale a C. El Hijo del Hombre es el Hijo del Dios viviente. Eso se localiza desde los minutos 8.08. Entonces tenemos A, Jesús, equivale a B, es el Hijo del Hombre. Y tenemos a B equivale a C, el Hijo del Hombre es el Hijo del Dios viviente. Y aquí después da otra premisa. El Hijo del Dios viviente es el Cristo. Es una cadenita. Vamos a ver ahora donde C equivale a D en el argumento de Polo. Va a decir que el Hijo de Dios viviente es el Cristo en los minutos 9.19 en adelante. Podemos darnos cuenta una vez más que en Mateo capítulo 16, verso 20, el Hijo del Dios viviente es Jesús el Cristo. Ok, aquí dice el Hijo del Dios viviente es Jesús el Cristo. Bueno, el texto no dice que es Jesús el Cristo, pero eso es a lo que se refiere. Pero sí dice que es el Cristo. Entonces aquí Polo está diciendo el Hijo del Dios viviente es el Cristo. Y dice Jesús Cristo. Ok, esto en la actualidad lo que está diciendo Polo está dando la conclusión. Lo que él está diciendo es A equivale a D. Jesús es el Cristo. Y correctamente sí lo es. Nuevamente, vean cómo se hace esta cadenita del principio de transitividad. A, Jesús, equivale a B, el Hijo del Hombre. Y B, el Hijo del Hombre, equivale a C, el Hijo del Dios viviente. Y C, el Hijo del Dios viviente, equivale a D, es el Cristo. Por lo tanto, A, Jesús, es D, es el Cristo. Ok, yo no creo que Polo negaría que esto es muy claro. No hay nada mal con esto. Está usando el principio de transitividad, una manera de razonar lógicamente. Y esto se lo estoy demostrando, estos ejemplos básicos, porque quiero que vean que él usa este principio para sacar esta conclusión. Y es una conclusión válida en estos casos. ¿Ok? Ahora, fíjense en qué es lo que pasa. Yo sé que él nunca negaría, por ejemplo, en el ejemplo que yo di de Martín, Juan y Pedro, que Martín es más alto que Pedro. No lo negaría, porque la lógica sigue. Igualmente, aquí no negaría que Jesús es el Cristo basado en la cadenita del principio de transitividad que acabo de demostrar aquí, que Polo demostró. Ahora, les quiero demostrar otro ejemplo donde Polo usa el mismo razonamiento y quiero que vean qué tipo de conclusión saca. Y esto es muy interesante. Aquí Polo dice A, el Hijo, equivale a B, es el pan. Y luego B, el pan, es C, es el cuerpo físico de Jesús. Por lo tanto, A equivale a C. A, el Hijo, C, es el cuerpo físico de Jesús. ¿Pero qué no es esto lo que estaba negando Polo? ¿Que él nunca ha dicho que el Hijo es el cuerpo de Jesús? Si él consigue un video donde yo digo que el Hijo es un cuerpo. Yo nunca he dicho una cosa de esa. Bueno, Polo, aquí lo estás enseñando. Estás usando el mismo principio de transitividad para demostrar, y no te diste cuenta que lo hiciste, pero por donde quiera usas este principio, pero aquí se te pasó. No te diste cuenta que lo estabas usando. Tu propio principio de transitividad, tu manera de razonar, se ha volteado contra el señor Polo y se ha autorrefutado. Nuevamente, A equivale a B, el Hijo es el pan, B equivale a C, el pan es el cuerpo físico de Jesús, por lo tanto, A equivale a C. Por lo tanto, el Hijo es el cuerpo físico de Jesús. Y Polo dice, yo nunca he dicho que el Hijo es el cuerpo, que nunca lo ha dicho. No, quizás no lo ha dicho en esas palabras, Polo, pero claramente es lo que has enseñado y es lo que está enseñando aquí. Así que deja tocar los minutos de esto para que podamos documentar esto, ¿ok?
Primero vamos a ver donde él enseña que el Hijo es el pan. El Hijo es el pan que descendió del cielo. Ok, ahí está claro, el Hijo es el pan. Ok, entonces ahí tenemos A equivale a B, el Hijo es el pan. Ahora va a decir B equivale a C, donde enseña que el pan es el cuerpo físico de Jesús. El Padre viviente envió al Hijo como el pan vivo que descendió del cielo, haciendo referencia al cuerpo físico de Jesús. Ok, el Padre envió al Hijo como el pan, haciendo referencia al cuerpo físico de Jesús. Por lo tanto, B equivale a C. El pan es el cuerpo físico de Jesús. Aquí lo está enseñando Polo. Bueno, si el pan es el cuerpo físico de Jesús, señor Polo, entonces A equivale a C. El Hijo es el cuerpo físico de Jesús. Esto no se puede negar. Si A equivale a B, si el Hijo es el pan, y si B equivale a C, el pan es el cuerpo físico de Jesús, así como usted dice que hace referencia al cuerpo físico de Jesús, entonces A equivale a C, el Hijo es el cuerpo físico de Jesús y el señor Polo se refuta, se ha autorrefutado y se ha contradicho. Entonces quizás es verdad que no lo ha dicho, pero claramente lo ha enseñado, señor Polo. Entonces usted queda refutado en este punto. Pero para no desviarme, quiero regresar, voy a aceptar la premisa del señor Polo, que él nunca ha dicho que el Hijo es el cuerpo. Entonces, para él, el Hijo no es el cuerpo. Entonces, vamos a seguir eso para que vean qué tipo de problema se mete el señor Polo con esto. Yo voy a aceptar su posición para demostrarle qué tipo de problemas tiene reductio ad absurdum. O sea, vamos a reducir su argumento al absurdo. Hagamos eso a un lado y aceptemos que lo que Polo dice ahora, en que el Hijo no es el cuerpo. ¿Ok? Tomamos eso y vamos a seguir. Bien. También dice Polo, bueno, repito lo que estaba diciendo. Mira, Polo indica ahora, su posición es que el cuerpo no es la persona. ¿Recuerdan que dijo estamos de acuerdo? Eso lo dijo en el minuto 9.17, 9.17 a 9.34. También lo dijo en el punto 21.02 al punto 21.012. Ahí él dice que está de acuerdo que el cuerpo no es la persona. Escriban eso. Él dice que el cuerpo no es la persona. 2, él dice que el Hijo no es el cuerpo. Ok, escriban eso también. Vamos a seguir la corriente, el Hijo no es el cuerpo. Ok, también dice que el mediador es una persona. Ok, recuerden eso. Polo atribuye la mediación tanto a la persona del Hijo como a la persona de Jesucristo hombre. Ambos son la misma persona y ambos son el mediador como hombre. Oigan, vamos a hacer la palabra como hombre entre comillas. Bien. Entonces, por deducción, esa persona del Hijo barra Jesucristo hombre, siendo la misma persona, no puede ser el cuerpo, sino que tiene que ser una persona de Hijo inmaterial. Piensen en lo que está pasando aquí, amigos. Polo dice que el cuerpo no es la persona. Entonces, por deducción, esa persona del Hijo barra o línea Jesucristo hombre, porque los dos son la misma persona, no puede ser el cuerpo, sino que tiene que ser una persona de Hijo inmaterial. Así, sin darse cuenta, Polo está enseñando que hay una persona inmaterial, la cual es la persona del Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Y también está enseñando que esta persona del Hijo no es el cuerpo físico. Y también está enseñando que esta persona del Hijo inmaterial es el mediador. Y también está enseñando que el mediador no es el cuerpo físico. Polo piensa que por decir, abro comillas, como un verdadero hombre, o como un hombre, cierro comillas, que eso lo protege y le da la salida del dilema. Pero no se la da, porque él ya ha afirmado estar de acuerdo en que un cuerpo no es una persona.
Entonces, como él usa la frase, un verdadero hombre, ya sabemos que esa persona de este hombre o verdadero hombre no puede ser el cuerpo físico. Nuevamente, porque Polo ya ha afirmado estar de acuerdo que el cuerpo no es una persona. Bueno, como el cuerpo no es una persona, entonces el cuerpo no puede ser el mediador. Porque se recuerdan que dijo que el cuerpo no es una persona. Entonces el cuerpo no puede ser un mediador. Y el mediador sí es una persona. Bueno, la deducción lógica es que el mediador es una persona, afirmado por Polo. El cuerpo no es una persona, también afirmado por Polo. El hijo no es el cuerpo. Bueno, Polo niega haber dicho eso, pero vamos a aceptarlo. Y también Polo dice que el mediador es la persona del hijo y también la persona de Jesucristo hombre. ¿Se recuerdan? Por lo tanto, esa persona, la cual es el mediador, debe ser una persona inmaterial, no el cuerpo físico. Esta conclusión es destructiva para la unicidad. Obliga a aceptar que hay una persona mediadora inmaterial que no es el cuerpo, y pongan atención, ni el Padre, lo cual implica otra persona en Jesucristo, y eso se oye claramente como nestorianismo. Pero ¿por qué, según el sistema de Polo, la persona del Hijo mediador no puede ser el Padre? Bueno, la respuesta es porque Polo mismo niega que el Padre sea el mediador. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Dónde dijo esto Polo? Bueno, el problema es que esto es lo que el mismo Polo declara en su video en los minutos 18.00 a 18.29. Y aquí dice así, mira, ¿qué pasa? Que la humanidad estaba por un lado, ahí está la primera parte, ¿ok? Pongan una nota ahí. Que la humanidad estaba por un lado, primera parte, Dios estaba por otro, segunda parte. Por decirlo de alguna manera, Dios quería reconciliar a la humanidad con Él, pero no había un hombre. No había un hombre que realmente calificara para ser mediador entre ese pueblo y Dios, tercer parte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, voy a manifestarme en carne y voy a tomar una nueva forma de existencia, que sería la forma de siervo, y en esa forma de existencia, es la forma de siervo, seré mediador, pero no voy a dejar de existir en mi forma de Dios, quien en mi forma de Dios soy Dios y Padre. Cierro comillas. Bueno, aquí lo importante es que Él tiene aquí a tres partes. Dice, tiene la humanidad, está por un lado, ahí contamos la parte 1. Luego dice, Dios estaba por otro, ahí está la segunda parte. Y por decirlo de alguna manera, Dios quería reconciliar a la humanidad con Él, pero no había un hombre. No había un hombre que realmente calificara para ser mediador ¿entre qué? Entre esa primera parte y esa segunda parte. Entre ese pueblo y Dios, y esta es la tercera parte. Entonces aquí Polo tiene un mediador que es la tercera parte entre dos partes. Pero antes de que me adelante, vamos a escucharlo de las mismas bocas de Polo. Entonces, ¿qué pasa? Que la humanidad estaba por un lado, Dios estaba por otro, por decirlo de alguna manera. Dios quería reconciliar a la humanidad con Él, pero no había un hombre que realmente calificara para ser mediador entre ese pueblo y Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, voy a manifestarme en carne, ¿verdad? Y voy a tomar una nueva forma de existencia, que sería la forma de siervo. Y en esa forma de existencia, ¿verdad? Seré mediador. Pero no voy a dejar de existir en mi forma de Dios, quien en mi forma de Dios soy Dios y Padre. Bueno, ahí escuchó a Polo. A mí me gusta mucho analizar las cosas, tomar mi tiempo y analizarlo cuidadosamente, porque cuando uno lo hace deprisa,
se pasan muchas cosas. Aquí no se me pasa nada de lo que dijo Polo. Claramente tiene a tres partes. Mira, quiero destacar unas cosas aquí de lo que acaba de decir Polo. Polo afirma que será mediador en esa nueva forma de existencia, la forma de siervo. Pero esa mediación ocurre en la forma de siervo, no en la forma divina del Padre. Esto es muy importante. Por eso es que se necesita esta humanidad. Bueno, ya que dije eso, vamos a analizar algunas cosas que afirma Polo aquí. Polo afirma que será mediador en esa nueva forma de existencia, la forma de siervo, dice Polo. La mediación aquí ocurre en la forma de siervo, no en la forma divina del Padre. Ese es un punto muy importante que quiero que tengan en mente. En esta doctrina de Polo, la mediación ocurre en la forma de siervo, no en la forma divina del Padre. También enseña Polo, dice aquí, en mi forma de Dios, soy Dios y Padre. ¿Se recuerdan eso? Esto indica o está diciendo que en su forma divina, es decir, como Padre, no media. Pueden verlo entre los minutos 18.00 a 18.20, donde yo les demostré esto. Entonces, cuando dice en mi forma de Dios, soy Dios y Padre, está diciendo que en su forma divina, es decir, como Padre, no media, sino que lo hace en su forma de siervo, como hombre. Además, en otro momento también dice Polo, fíjate lo que dice, no había un hombre que calificara para ser mediador. Entonces Dios se manifiesta. Esto implica que ni Dios Padre ni su forma divina podrían actuar directamente como mediador. Por esa razón, según este modo de pensar, se necesita un cuerpo. Según el pensamiento que Polo desarrolla, la necesidad del cuerpo surge porque él reconoce que el Padre, en su forma divina, no puede actuar directamente como mediador. Recuerde que Polo también indicó que este Padre se hizo mediador cuando dijo, seré mediador en esa nueva forma de existencia, la forma de siervo. Recuerde que Polo y muchos otros unicitarios citan a Lucas 1:35 para decir que el Hijo no existía como hijo antes de ser llamado hijo, cuando dice el texto, será llamado hijo de Dios. Bueno, por la misma lógica unicitaria, deben concluir que el Padre unicitario tampoco existía como mediador antes de tomar esa nueva forma de existencia, la forma de siervo, porque Polo argumenta que será mediador en esa nueva forma de existencia como hombre. Por lo tanto, el Padre Divino Unicitario nunca fue el mediador como Padre o en su forma divina, primera forma de existencia, como dicen los unicitarios, sino que el mediador actual para estos unicitarios es literalmente esa nueva forma de existencia humana, en la cual se expresa la persona del Padre. Pero el problema para Polo y para los unicitarios que siguen la misma forma de pensar es que recuerden que para Polo ese cuerpo físico de hombre no es el mediador. Porque para él hay, una persona inmaterial, la cual es la persona del Hijo, y que esta persona del Hijo no es el cuerpo físico, porque el cuerpo no es una persona. ¿Se recuerdan que Polo dijo que él no está de acuerdo que el cuerpo no es una persona? Y que esta persona del Hijo inmaterial sí es el mediador para Polo. Y por lo tanto, el mediador no es el cuerpo físico del hombre. Entonces, si la persona del Padre en su forma divina no es el mediador, y si el cuerpo físico tampoco es el mediador, y si el cuerpo físico no es la persona, y si la persona del Hijo sí es el mediador, entonces la persona del Hijo es una persona distinta de la persona del Padre.
porque la persona del Padre y la persona del Hijo no comparten las mismas propiedades. Aquí X, la persona del Hijo, tiene la propiedad de ser mediador. Y Y, la persona del Padre, tiene la propiedad de no ser mediador. Por lo tanto, según la ley de Leibniz, este X y este Y no son la misma persona, sino que Polo tiene a dos personas distintas. El mediador es una persona, afirmado por Polo. El cuerpo no es una persona, también afirmado por Polo. El Hijo no es el cuerpo, aunque Polo no lo niega ahora, pero vamos a aceptarlo. Ok, el Hijo no es el cuerpo para Polo. Polo dice que el mediador es la persona del Hijo y también la persona de Jesucristo hombre. ¿Se recuerdan eso? Pero ese mediador, el cual es la persona del Hijo, es también la misma persona de Jesucristo hombre. Por lo tanto, esa persona, la cual es el mediador, debe ser una persona inmaterial, no el cuerpo físico. Polo resulta no solo con un mediador inmaterial siendo la persona del Hijo, pero también con otra persona distinta del Padre, que no es mediador como la persona divina del Padre, en su condición de divinidad. Aquí claramente hay una confusión entre lo que es una función de un mediador y lo que es la ontología personal de un mediador. Pero más adelante amplío en esto. La ontología personal de la persona divina del Padre unicitario no puede ser mediador por ontología divina personal, ni por su eternidad, ni en algún punto de tiempo, porque eso significaría que Dios cambió por ontología divina personal. Y como saben los unicitarios, Dios no cambia por ontología. ¡Qué gran problema tienen los unicitarios! Los unicitarios pueden decir que no existía la función de un mediador de la persona del Padre antes de la encarnación, pero ¿acaso pueden decir que no existía ontológicamente la persona del Padre mediador para el unicitario antes de la encarnación? Así como dicen, la persona del Hijo es eterna, pero no en su condición de hijo. En su condición de hijo tuvo un comienzo, así como dice Clavijo. Pueden igualmente decir, la persona del Padre es eterna, pero no en su condición de mediador. En su condición de mediador tuvo un comienzo. Los unicitarios tienen que admitir que su persona divina del Padre no es un mediador. Ni el mediador, ni por ontología, ni por función. El mediador literal y actual para el unicitario como Polo es esa segunda forma de existencia. Recuerden que la pregunta, ¿cuál persona es el mediador para los unicitarios? Polo responde, el mediador es el hombre Cristo Jesús, 1 Timoteo 2:5, cierro comillas. Así, obviamente, el mediador es el hombre Cristo Jesús, pero el hombre no solamente es un cuerpo, no solamente es lo físico, el hombre tiene un aspecto inmaterial, lo cual incluye su alma, espíritu. Entonces, cuando Polo dice que el cuerpo no es la persona, esta persona, la cual es hombre Cristo, ¿quién es para Polo? Él dijo que era la persona del Hijo de Dios. Entonces, cuando Polo dice el mediador es el hombre Cristo Jesús, está ignorando por completo que estamos hablando de la persona de ese hombre, no del cuerpo de ese hombre, de la persona de ese hombre, la persona que personifica a esa alma. Recuerden que la pregunta, ¿cuál persona es el mediador para los unicitarios? Bueno, ahí Polo responde, el mediador es el hombre Cristo Jesús, 1 Timoteo 2:5. Bueno, a eso voy a tratar en unos momentos, pero voy a seguir más adelante. Ok, vamos a analizar aquí un poco el argumento de Polo. Esta es la lógica del argumento de Polo. Ok, mira, el argumento de Polo es este. Dios quiere reconciliar a la humanidad consigo mismo. No hay un hombre que califique para ser mediador. Dios dice, me manifestaré en carne y seré mediador. Y luego Polo también añade, pero no dejaré de existir en mi forma de Dios. ¿Quién en mi forma de Dios soy Dios y Padre? Bueno, ¿cuál es la conclusión de su razonamiento? Bueno, según Polo, Dios en su forma divina como Padre no puede ser mediador. Por eso Dios toma una nueva forma de existencia, la forma de siervo, es decir, el cuerpo y humanidad. Esta forma corporal o humana es lo que califica como mediador para Polo.
Entonces para Polo se necesita un cuerpo porque el Padre no puede mediar en su forma divina. Pero aquí nuevamente viene el gran problema lógico y metafísico. Polo dice nuevamente, recuerden que el cuerpo no es una persona. Por lo tanto, el cuerpo no es la persona del Padre Divino. Polo también dice que el Hijo no es el cuerpo y también dice que el mediador es una persona. Entonces, ¿qué o quién es ese mediador, señor Polo? Tiene que ser una persona inmaterial que no es el cuerpo ni el Padre, pero existe y media. Y eso, como hemos argumentado, implica una persona inmaterial del Hijo distinta del Padre, lo cual destruye la doctrina unicitaria. Según Polo, sí se necesita un cuerpo, pero el mismo esquema que usa para justificarlo lo fuerza a aceptar una tercera parte mediadora distinta del Padre y del cuerpo, que solo puede ser una persona inmaterial del Hijo. Pero Polo también en otro lugar ha declarado que el mediador es el cuerpo. ¿Dónde dijo eso? Bueno, la cita exacta es esta. Abro comillas, el mediador es el hombre, es decir, el cuerpo humano, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Cierro comillas. Esto también proviene de la obra de Luis Polo titulado El misterio de Dios y del Padre y del Cristo. Cierro comillas. Esta obra fue publicada originalmente en el blog luispoloteología.blogspot.com, hoy desaparecido y se ha archivada por varios lectores en el Internet. Bueno, en ella Polo identifica al mediador directamente con el cuerpo humano, pero no sé qué es lo que va a hacer Polo con esto, pero voy a pasar esto por mientras, ¿ok? Porque él ya dijo que el cuerpo no es la persona y también ha dicho que la persona del Hijo y la persona de Jesucristo hombre, siendo la misma persona, es la persona la cual es el mediador. Ok, bueno, con esto vamos a analizar aquí. El Padre equivale a la forma divina. Ok. El mediador no es la forma divina. Ok. Por lo tanto, el mediador no es el Padre. En su primer forma de existencia, como dice Polo. Ok, por lo tanto, la persona del mediador no puede ser la misma persona del Padre. Vamos a aplicar aquí la ley de Leibniz para Polo. Mira, la persona del Padre no es mediador. Ok. La persona del Hijo, Jesucristo, sí es mediador. Ok. Entonces, bajo la ley de Leibniz, si la persona del Padre y la persona del Hijo fuesen la misma persona, no podrían tener propiedades distintas. Uno ser mediador y el otro no. Por lo tanto, la persona del Hijo no es la persona del Padre, según la propia lógica de Polo. Polo termina con dos personas. Entonces, como les digo, por su propia lógica, la persona del Hijo es distinta del Padre. Esa persona es mediador, no es el cuerpo, según él mismo. Por lo tanto, debe ser una persona inmaterial distinta del Padre, y eso destruye la unicidad. Entonces surge la gran pregunta otra vez. ¿Quién es esta persona del Hijo barra Jesucristo hombre, porque los dos son la misma persona, que actúa como mediador? Si Polo dice que la persona del Hijo es la persona del Padre por identidad, es decir, que la persona del Padre equivale a la persona del Hijo, entonces bajo la ley de Leibniz, X e Y tienen que poseer todas las mismas propiedades. Si X, la persona del Padre, es eterno, entonces Y, la persona del Hijo, es eterno. Y si la persona del Hijo comenzó a existir, entonces la persona del Padre comenzó a existir. ¿Por qué? Porque si realmente la persona del Hijo es de identidad, la misma persona del Padre, entonces tienen que poseer todas las mismas propiedades. Los unicitarios simplemente no saben cómo refutar este argumento que se basa en la ley de Leibniz. Si es que realmente creen que la persona del Hijo es la misma persona del Padre. ¿Quién es pues esta persona del Hijo Jesucristo hombre que actúa como mediador? Vamos a tratar de organizar lo que Polo está diciendo aquí. Mira, una vez más, voy despacio. La persona del Hijo equivale a la persona de Jesucristo hombre. Según Polo, son la misma persona. Ok. Esa misma persona equivale el mediador.
Ok. El mediador no es la persona divina del Padre. Ok. Si Polo dice que la persona del mediador es la misma persona del Padre, entonces resulta con el problema de la ley de Leibniz. El mediador no es el cuerpo, porque el mediador es una persona según Polo. ¿Se recuerda que dice la persona del Hijo barra la persona de Jesucristo hombre? ¿Te acuerdan que Polo dijo que es la persona la cual es el mediador? No dijo que es el cuerpo que es el mediador. Y además, para Polo, el cuerpo no es una persona. Según Polo, por lo tanto, el mediador no es el cuerpo. Además, en ningún léxico griego vas a ver que un mediador es un cuerpo. Otro punto aquí es que el cuerpo no es la persona. Polo dice explícitamente que el mediador es la persona del Hijo barra la persona de Jesucristo hombre. Y dice que el cuerpo no es la persona. ¿Pueden ver la lógica aquí? Por lo tanto, el mediador no puede ser el cuerpo. Otra cosa, un mediador tiene que ser una persona. Y de hecho, eso es lo que dicen los léxicos griegos. Un mediador tiene que poseer las propiedades esenciales, tal como de poder decidir, escuchar, paciencia, comunicar, ser imparcial, formular pensamientos, poseer conciencia y segunda orden nivel de conciencia, introspección, etcétera. Todas estas propiedades son propiedades de una persona y ninguna de estas se localiza en el cuerpo físico del hombre, sino que en su persona inmaterial interior. Si quieren oír esto en la Biblia, leer Romanos 7:22, 2 Corintios 4:16, Efesios capítulo 3, versículo 16. Polo pregunta, ¿y qué tal en el hombre Jesucristo? ¿Están esas propiedades ahí? Él me pregunta a mí. Mi respuesta es claro. Pero la pregunta real es esta. ¿En qué parte del hombre están esas propiedades, señor Polo? Ya que el cuerpo no posee esas propiedades, porque como el cuerpo, como usted mismo ha admitido, no es persona. Y ya que la persona sí las posee, entonces esta persona del hombre Jesucristo es una persona inmaterial y es la persona del Hijo de Dios, como usted mismo lo ha admitido. La persona interior es inmaterial, es ese hombre interior que puede existir conscientemente después de la muerte. Lucas 19, por ejemplo, el hombre rico y Lázaro. En el caso de Jesús, esa alma humana de naturaleza humana es personificada por una persona divina, la unión hipostática, y esa persona divina es la persona del Hijo de Dios. Es esta persona divina del hombre Jesucristo, la cual es la persona mediadora entre Dios y los hombres. El señor Polo simplemente se ha ahorcado aquí con esto que ha dicho. La conclusión lógica aquí es, por esta afirmación, Polo está afirmando un tercer sujeto real, una persona inmaterial y distinta del Padre y distinta del cuerpo que actúa como mediador entre Dios y los hombres. Exactamente lo que enseña la doctrina trinitaria. Polo termina afirmando sin quererlo una segunda persona. Bueno, vamos a ampliar en esto. La ideología de Polo involucra una tercer parte para mediación. Ok, ya tenemos establecido que Polo tiene a una persona inmaterial de hijo, que es mediador. Y aquí ahora vamos a ampliar en el problema que le resulta por tener una tercer parte para mediación. ¿Por qué digo que es un tercer sujeto real para Polo? Porque Polo mismo señala una tercer parte sin darse cuenta. Él pone a la humanidad por un lado y a Dios por otro. Y pone a la persona de Jesucristo hombre en medio como tercera parte. Sí, tres partes. Recuerden, voy a leer la cita que ya toqué. Dice así, ¿qué pasa? Que la humanidad estaba por un lado, primer parte. Dios estaba por otro, ahí tienen su segunda parte. Por decirlo de alguna manera, Dios quería reconciliar a la humanidad con él, pero no había un hombre que realmente calificara para ser mediador entre ese pueblo y Dios. Escuchen esto, para ser mediador entre, ¿qué quiere decir entre? Busquen sus palabras en español. Para ser mediador ¿entre qué? Uno, ese pueblo y Dios. Es un segundo parte allí y el mediador es esa tercera parte. Entonces, ¿qué pasa?
que la humanidad estaba por un lado, Dios estaba por otro, por decirlo de alguna manera. Dios quería reconciliar a la humanidad con él, pero no había un hombre que realmente calificara para ser mediador entre ese pueblo y Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, voy a manifestarme en carne, ¿verdad? Y voy a tomar una nueva forma de existencia, que sería la forma de siervo. Y en esa forma de existencia, ¿verdad? Seré mediador. Pero no voy a dejar de existir en mi forma de Dios, quien en mi forma de Dios soy Dios y Padre. Polo tiene a tres partes aquí. Tiene el mediador entre una parte que es entre Dios y los hombres. Están aquí trabajando con el texto de 1 Timoteo 2:5. Ok, él tiene tres partes. Y luego aquí dice, mira, bueno, dice, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, voy a manifestarme en carne, ¿verdad? Y voy a tomar una nueva forma de existencia que sería la forma de siervo. Y en esa forma de existencia, dice, ¿verdad? Seré mediador, pero no voy a dejar de existir en mi forma de Dios, quien en mi forma de Dios soy Dios y Padre. Entonces ya escucharon, esto se ve en los minutos 18.00 a 18.29. Entonces recuerden esto, muy importante, ok, mira, recuerden que para Polo el mediador es una persona, eso está afirmado por Polo. La persona de Jesús es mediador como un hombre, ¿verdad? Como hombre. Entonces, precisamente cuando hablamos del Hijo de Dios como mediador, nos hacemos referencia a la persona del Hijo de Dios como un hombre, quien como hombre es mediador. Recuerden que para Polo el cuerpo no es una persona, afirmado por Polo. El problema es que un cuerpo no es una persona. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Recuerden que para Polo ahora el hijo no es el cuerpo. Si él consigue un video donde yo digo que el hijo es un cuerpo, yo nunca he dicho una cosa de esa. Ok. Polo dice que el mediador es la persona del hijo y también la persona de Jesucristo hombre. La persona de Jesús es mediador como un hombre, ¿verdad? Como hombre. Entonces, precisamente cuando hablamos del Hijo de Dios como mediador, nos hacemos referencia a la persona del Hijo de Dios como un hombre, quien como hombre es mediador. Por lo tanto, esa persona de hijo debe ser una persona inmaterial y no el cuerpo físico. El problema es que un cuerpo no es una persona. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Nuevamente, Polo está afirmando un tercer sujeto real, una persona inmaterial y distinta del Padre y distinta del cuerpo, que actúa como mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que la humanidad estaba por un lado, Dios estaba por otro, por decirlo de alguna manera. Dios quería reconciliar a la humanidad con él, pero no había un hombre que realmente calificara para ser mediador entre ese pueblo y Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, voy a manifestarme en carne, ¿verdad? Y voy a tomar una nueva forma de existencia, que sería la forma de siervo. Y en esa forma de existencia, ¿verdad? Seré mediador. Pero no voy a dejar de existir en mi forma de Dios, quien en mi forma de Dios soy Dios y Padre. Polo habla aquí de sus formas de existencias y lo usa para decir la idea de la forma de Dios no es la del mediador y la forma del siervo es la del mediador. Por tanto, el mediador no es el Padre en su forma divina, sino que actúa en otra forma, la forma de siervo. Nuevamente esto tiene que ver también con de dicto versus de rey. Recuerden que Polo dijo, voy a manifestarme en carne y en esa forma de existencia seré mediador, pero no voy a dejar de existir en mi forma de Dios, que en mi forma de Dios soy Dios y Padre. Bueno, aquí Polo distingue dos formas de existencia. La forma de Dios no es la del mediador
La forma del siervo sí es la del mediador para Apolo. Por tanto, el mediador no es el Padre en su forma divina para Apolo, sino que actúa en otra forma, la forma de siervo. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una tercera parte y tiene una persona de hijo inmaterial. Pero ahorita quiero hablar un poco de la evidencia académica en cuanto al término mesites, que es mediador, ¿ok? Es importante notar que todos los léxicos griegos dicen que el mediador debe ser una tercera parte entre dos partes. No dicen que son dos partes y una de esas partes es su propio mediador, autorrepresentándose ante una segunda parte. Es lo que creen Polo al menos. Los léxicos se refieren al mediador como una persona o un alguien o uno. Todos estos términos describen o se refieren a una persona, no solo a un rol o función, sino a una persona que es una tercera parte entre dos partes. Bien, en esta siguiente sección puedo durar mucho tiempo, pero voy a leer los comentarios de eruditos del griego, sean de comentarios o de léxicos o de obras académicas, en cuanto a qué es lo que significa mediador, mesites. El primero que voy a citar es de George W. Knight, en su fuente The Pastoral Epistles, NIGTC, Eerdmans, 1992. Dice, the use of mesetes presupposes two distinct parties, God and mankind, between whom Christ mediates. El uso de mesites presupone dos partes, Dios y la humanidad, entre las cuales Cristo media. Entonces aquí se ve que el mediador es una tercera parte, que está entre dos partes, Dios y la humanidad, en su función como mediador. Entonces, este es muy problemático para los unicitarios porque tienen a la misma persona siendo su propio mediador. William Mounce, que también es un erudito del griego, en The Word Biblical Commentary, volumen 46, Thomas Nelson 2000, dice, a mediator must stand in relation to two parties, not be identical with both in personhood. Un mediador debe estar en relación con dos partes, no ser idéntico con ambas en cuanto a personalidad. Ahí lo tienen los unicitarios. Ustedes dicen que es la misma persona del Padre como la persona del Hijo, haciendo su propio mediador entre dos partes, lo cual es absurdo. Es absurdo porque no hay ningún respaldo de referencias académicas del griego koiné que digan que el mediador es su propia persona mediando entre sí mismo y entre otra parte. Eso es absurdo. No hay respaldo bíblico para eso. Y para ustedes, esta última cita que les cité dice, fíjate, un mediador debe estar en relación con dos partes, no ser idéntico con ambas en cuanto a personalidad. Si tú te fijas, la definición de la palabra personalidad en español es algo que posee una persona. Entonces, básicamente, un mediador, la persona la cual es el mediador, debe estar en relación con dos partes. No puede ser idéntico con ambas en cuanto a su persona. Esto lo dice William Mounce. Pero ustedes, unicitarios, especialmente usted, señor Polo, está argumentando que la misma persona es su propio mediador y sí es idéntico con una de esas partes. Esto está 100% en contra de lo que dicen los eruditos del griego. Los unicitarios simplemente no tienen ningún respaldo bíblico para esto. Bueno, vamos a ver más. Austin J. Kostenberger en The Pastoral Epistles dice así, en 2017, dice, the mediator is someone distinct who intervenes between God and humanity to bring reconciliation. El mediador es alguien y la palabra alguien se refiere a una persona. El mediador es alguien distinto que interviene entre Dios y la humanidad para traer reconciliación. Como esto los van a encontrar por donde quiera, por donde quiera. Ya miraron también que les cité el de Walter Bauer,
Mesites, uno que interviene entre dos, ya sea para hacer o restaurar la paz. Uno. Cuando dice que es uno, eso se refiere a una persona, especialmente en este contexto. Uno es una persona que interviene entre dos, ya sea para hacer o restaurar la paz. Si interviene entre dos, no puede ser una de esas mismas personas. Eso es absurdo. Lo que está declarando la teología de Apolo es absurdo. Aquí dice Gerhard Kittel en TDNT, volumen 4, Ermins, 1967, dice, The mediator must be independent from both parties to reconcile them. El mediador debe ser independiente de ambas partes para reconciliarlas. No puede ser una de esas mismas partes por identidad personal, señor Polo. Eso es absurdo. No hay evidencia del mundo erudito que respalde eso que están diciendo, especialmente para personas que han estudiado el griego koiné. No hay ningún léxico griego, según mi conocimiento, que diga que el mediador es su propia persona mediando entre dos partes. Eso es absurdo. No existe eso. Ralph Early, también aquí en Word Meanings in the New Testament, Baker, 1974, dice, mediator in the Greek implies someone between two alienated parties. Mediador en griego implica a alguien entre dos partes enemistadas. Nuevamente se ve la idea que aquí hay tres partes. Aquí está otro, mira, Harold W. Hohner, Ephesians and Exegetical Commentary, Baker Academic, 2002, dice, as mediator, Christ's position is one of unique in-betweenness, standing apart from both parties to reconcile them. Como mediador, la posición de Cristo es única, al estar entre ambas partes, separándose de ambas para reconciliarlas. Muy claro que hay una distinción. Ahora, los oncitarios, cuando oyen citas así, oyen la palabra separándose, y dicen, entonces, señor Reyes, estás diciendo que no era ni Dios y que no era ni hombre, porque no estoy diciendo eso, ni estos comentarios están diciendo esto. Aquí se está tratando con la identidad. En otras palabras, la persona de Jesús es distinta de la persona del Padre y es distinta de las personas humanas, aunque también es humano. Entonces, eso no quiere decir que no comparte de esas dos naturalezas. Eso no es ni el asunto aquí. El asunto es que tienes a una persona que es mediador entre ambas partes. Y eso es lo que no pueden tratar los universitarios. Pero hay muchas más citas. Vamos a ver más. Y aquí está otra cita de Loenaida. Semantic Domains. Y esto dice en la sección 40.6, dice, a person who acts as a mediator in bringing about reconciliation, mediator, one who reconciles. Una persona que actúa como mediador en trayendo reconciliación, mediador, uno que reconcilia. ¿Pueden ver eso? ¿Qué es un mediador? Es una persona. Y esta persona está en medio de dos partes. Aquí muere la unicidad. Una persona no puede ser su propio mediador. Eso es absurdo. Hay muchas más citas que les puedo citar. No les estoy mintiendo, tengo más de 30 citas de léxicos griegos, comentarios griegos. Puedo durar toda la noche hablando de esto, pero no lo voy a hacer porque creo que ya he establecido el punto. El punto es que para ser mediador tienes que ser una tercera parte y no puedes ser una de esas partes por identidad personal. Pueden notar que todos estos léxicos o la mayoría dicen alguien. Algunos dicen una persona o uno, pero dicen alguien que está entre dos partes, una tercera parte. Dice alguien. Alguien se refiere a una persona. Bueno, ahora después de presentar toda esta montaña de evidencia de léxicos griegos y académicos del idioma griego koiné, también aquí ha presentado unos nuevos, pero Polo está comentando de la lista de eruditos que yo le presenté, yo le enseñé qué es lo que es un mediador. Es una tercera parte, es un alguien que es una tercera parte entre dos partes. Pero fíjate qué es lo que dice Polo de esto. Otro léxico es el léxico griego-inglés de Loenaida. En el dominio 35.50 dice, alguien que actúa como intermediario con el fin de lograr un acuerdo o reconciliación, un mediador.
Este léxico subraya que el mediador ocupa una posición entre dos partes. Escuchen bien, entre dos partes. Esto requiere que el mediador no sea idéntico a ninguna de ellas en cuanto a identidad relacional. Es un punto muy importante. Esto lo dicen todos los léxicos. Aquí está otro, TDNT, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Este es muy popular de Kittle and Friedrich. Volumen 4, páginas 598 a 602. Dice, mesites se analiza en contextos legales y pactales. Es alguien en quien ambas partes confían y que puede actuar independientemente, escuchen, para resolver disputas o establecer condiciones. Cierro comillas. Voy a leer esto una vez más. Es alguien en quien ambas partes confían y que puede actuar independientemente, ¿están escuchando? Para resolver disputas o establecer condiciones. Bueno, ahorita lo vamos a dejar correr. ¿Qué es lo que nos está diciendo él? Es decir, que todos esos léxicos definen que mediador es como un tercer alguien que está mediando, ¿no? Entre dos partes, y entonces el mediador no puede ser ninguno de los dos partes, ¿cierto? Bien. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacerle al señor Luis Carlos Reyes, bueno, es si eso debe ser así en la Biblia, es decir, porque en el plano natural es razonable, es entendible. La pregunta es, pero cuando nos vamos a la Biblia, también debemos aplicarlo de esa manera, ¿cierto? Esa palabra no puede. Bueno, yo no sé si el señor Luis Carlos Reyes tiene a un Dios que todo lo puede, pero cuando yo escucho a un trinitario decir es que no puede, entonces quiere decir de que si Dios hubiese querido hacer lo que él considera que no se puede, entonces estaría limitando al Dios que él considera que todo lo puede. Ok, esta respuesta de Polo me sorprende en verdad. Se está yendo por donde quiera. Polo es famoso por irse senderos de conejito. Aquí el asunto no es si Dios puede hacer algo o no lo puede hacer, señor Polo. Estamos tratando la definición y este es un punto lingüístico de cómo se usaba el término mesites filológicamente en la literatura del griego koiné. Ese punto aquí es un desvío. De hecho, Polo aquí no dijo nada, solamente tartamudeó y no dijo nada. Mira, otra cosa que estoy mirando aquí es esto. Él dice, definen que un mediador es, es como que pierde las palabras, señor Polo, aquí, porque está mirando la montaña de evidencia que le acabo de dar. Y dice, dice aquí que es un mediador, es como un tercer alguien que está mediando, ¿no? Entre dos. Fíjate esto. Dijo, es como un tercer alguien. Señor Polo, ¿cuál de toda la montaña de léxicos dice que un mediador es como un tercer alguien? Ninguno. Todos, señor Polo, dicen que es alguien. Ve cómo él juega con las palabras como y es. Y aquí convenientemente, bueno, no va a decir que es, porque eso le contradice toda su teología. Y aquí dice que el mediador es como un tercer alguien. No, señor Polo, los léxicos no dicen que es como un tercer alguien, dicen que es un tercer alguien. Es alguien. Es un tercer alguien porque está entre dos partes. Usted tiene todo derecho de mantener su posición. Tiene todo derecho. Pero no me venga aquí a decirme que el mundo académico del griego koiné lo apoya a usted como unicitario, porque no hay ningún erudito del griego koiné que va a arriesgar su credibilidad como erudito del griego koiné para salir al público y decir lo que tú estás diciendo, que es la misma persona que se está mediando a sí mismo. Yo no conozco a ningún erudito del griego koiné que diga eso. Y sabes qué, si lo puedes producir, me gustaría contactarlo porque yo quiero hablar con ese erudito. Yo quiero saber en qué está basando la idea que el mesites es una misma persona mediando entre sí mismo, entre él y otra parte. Yo quiero ver eso. ¿Dónde está eso? Otra cosa, el asunto que si Dios puede o no puede hacer algo, ese no es el tema.
Y bueno, nomás para contestar esa pregunta, que esto es totalmente, Polo tira anzuelos por donde quiera, porque él es bueno para hacer esto, tirar anzuelos para desviarse y ya salirse, pero yo soy experto en no salirme del tema. Ok, pero nomás lo contesto la pregunta para las personas que están pensando. ¿Sabías tú que hay cosas que Dios no puede hacer, señor Polo? La Biblia dice que Dios no puede mentir. ¿Acaso no sabías eso? Dios no puede pecar. Dios no puede ser una tontería. Por ejemplo, si yo te preguntara, a ver, señor Polo, tu Dios es todopoderoso. A ver, ¿tu Dios puede crear un Dios más grande que él? A ver, es todopoderoso. ¿Lo puede ser o no lo puede ser? ¿Verdad que es una pregunta tonta? Es absurdo. Yo cuando era ateo me gustaba hacer estas preguntas a los cristianos. ¿Puede tu Dios, es todopoderoso? Decían, sí. A ver, ¿puede tu Dios hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar? Dicen, sí, sí la puede ser. Que no la pueda cargar. Pues no que era todopoderoso. Sí, sí la puede cargar. Entonces sí la puede ser. Oh, no, no la puede ser. Pues no que era todopoderoso. ¿Ves estos jueguitos? Esto es lo que está haciendo el señor Polo. El señor Polo aparentemente piensa que Dios puede hacer tonterías como crear un triángulo redondo o crear un Dios más grande que él. Eso es absurdo. No, hay cosas que Dios no puede ser. Dios no puede hacer cosas que son contra su naturaleza. Por lo tanto, no puede mentir. La Biblia dice esto. Por lo tanto, esa pregunta es absurda. No solamente es absurda, es solamente una desviación porque está desesperado y está en pánico porque no sabe cómo responderle a estos léxicos griegos que yo he presentado. Por eso es que él dice, bueno, definen que un mediador es como un tercer alguien que está... Mira, déjalo toco otra vez. Actuar independientemente, escuchen, para resolver disputas o establecer condiciones, cierro comillas. Voy a leer esto una vez más. Es alguien en quien ambas partes confían y que puede actuar independientemente, ¿están escuchando? Para resolver disputas o establecer condiciones. Bueno, ahorita lo vamos a dejar correr. ¿Qué es lo que nos está diciendo él? Es decir, que todos esos léxicos definen que mediador es como un tercer alguien. Se fijó cómo hasta se tuvo que limpiar la garganta. Dice un mediador es como es como un no, Polo, no, ninguno dice que es como un alguien, dice que es alguien, Polo. Como lo digo, el Polo hasta tuvo que aclararse la garganta aquí porque él sabe que lo que está diciendo no es verdad. No dicen que es como un alguien, Polo, dicen que es alguien. Intermediario con el fin de lograr un acuerdo o reconciliación, un mediador. Este léxico subraya que el mediador ocupa una posición entre dos partes. Escuchen bien, entre dos partes. Esto requiere que el mediador no sea idéntico a ninguna de ellas en cuanto a identidad relacional. Es un punto muy importante. Esto lo dicen todos los léxicos. Aquí está otro, TDNT, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Este es muy popular de Kittle and Friedrich. Volumen 4, páginas 598 a 602. Dice, mesites, se analiza en contextos legales y pactales. Es alguien en quien ambas partes confían y que puede actuar independientemente, escuchen, para resolver disputas o establecer condiciones, cierro comillas. Voy a leer esto una vez más. Es alguien en quien ambas partes confían y que puede actuar independientemente, ¿están escuchando? Para resolver disputas o establecer condiciones. Bueno, ahorita lo vamos a dejar correr. ¿Qué es lo que nos está diciendo él? Es decir, que todos esos léxicos definen que mediador ¿Sí? es como un tercer alguien. No dicen que es como un tercer alguien, señor Polo. Dicen que es alguien. Eso es a lo que me refiero. El señor Polo sabe obviamente qué es lo que está haciendo. Está siendo engañoso el señor Polo. No es sincero usted. Por eso yo no lo tomo muy serio académicamente. Por eso es que no hago tantos videos del señor Polo. Solamente lo hago porque hay personas que lo siguen. Y porque está diciendo mentiras. ¿Okay? Él ha hecho muchos videos contra mí. Yo simplemente no tengo el tiempo para tratar con todos esos videos. Pero sí quiero tratar con algo que dijo Polo, que es importante porque Polo está tratando de sacarle bastante jugo a una cosa que yo dije que no la dije bien y que lo he corregido hace años ya, pero él lo sigue usando. Y esto se refiere aquí cuando yo hablo de la palabra fusión. Mi idioma dominante es el inglés, ¿ok? Y yo pienso por la mayoría primero en inglés y después lo traduzco en mi cabeza. Ahora estamos hablando de la encarnación y yo usé la palabra fusionó.
la persona del hijo se fusionó con los aspectos de la persona humana o algo así, lo cual, sabes que no es correcto, eso es impreciso y por eso fue que yo lo corregí hace años. Aparentemente, el señor Polo no ha visto que yo he corregido eso y sigue tratando de sacarle jugo a eso. Bueno, lo voy a clarificar otra vez aquí para el record, señor Polo. Miren, fíjese, mi posición oficial, yo se la demostré a usted cuando yo le di la gráfica de la línea. Ahí está exactamente mi posición, ¿ok? Cuando yo usé la palabra fusionó, es una palabra incorrecta. Cuando yo hablo de la persona, el aspecto de la persona humana, me estoy refiriendo a todas las propiedades que tiene esa alma. Ahora soy mucho más preciso en lo que estoy explicando. Tenía la idea, pero no la expliqué bien y me salió mal. Y pues sí, para serle sincero, sí se oye nestoriano. Entonces, por eso lo corregí yo hace años, pero señor Polo sigue con eso. Entonces, yo me retracto de lo que dije ahí, señor Polo, porque no está bien dicho. No me comuniqué correctamente como me debo de expresar precisamente. Entonces, si quieren mi posición exacta, la tengo en esos últimos videos donde presento la gráfica. De hecho, ya lo he hecho por años, pero creo que no le interesa. Solamente le interesa tratar de buscar un error en mi parte y no le interesa en verdad saber la verdad. Así que ya le corregí otra vez, señor Polo. Se lo estoy corrigiendo para que ya no use eso, porque si no, usted solamente quiere tirar tierra. Así que, señor Polo, quiero que eso quede claro, ¿ok? La persona, bueno, ya lo he explicado muchísimas veces. Vean mi video de la gráfica, está muy bien explicado. Una persona divina que personifica a una humanidad y una alma completamente humana, pero personificada por una persona divina. Bueno, eso le resulta problemas a usted, señor Polo, porque eso tratamos con la pregunta que yo le hice sobre la gráfica. Y creo que parece que ya me la contestó, pero no he tenido ni tiempo para verla. Pero le aseguro que voy a llegar a eso en unos meses o en un mes, no sé cuándo, en cuanto me tenga poquito tiempo para tratar con eso. Bueno, ¿qué más quería decir aquí con esto? Ok, creo que los léxicos son muy claros, ¿verdad? Ok, y ahorita quiero hablar de una sección que creo que es muy importante para todas las personas que hablan con los universitarios y es uno que tiene que ver con una cuestión fundamental en teología filosófica y análisis lógico-lingüístico. Y esto es el uso de los términos como y es, especialmente cuando se refieren a la identidad o el rol de mediador, así como describen los universitarios. Bueno, en la filosofía del lenguaje y teología sistemática, asuntos como estos se estudian seguidamente. Vamos a tratar de aplicar esto aquí. La palabra como puede funcionar de al menos tres maneras. Número uno, modo de manifestación, como epifanía. Ejemplo, Dios se apareció como nube. Significa no que sea nube, sino que se manifestó en esa forma. Problema es que esto reduce la mediación a apariencia, no a ontología. Número 2. Función o rol operacional. Ejemplo, actúa como maestro. Aquí no implica que sea maestro en esencia, sino que desempeña un rol. Si Polo usa como hombre en este sentido, entonces la humanidad no es una identidad ontológica real, sino una función temporal. Pero eso contradice, por ejemplo, Hebreos 2:14. Participó de carne y sangre. No actuó como humano, sino que se hizo humano. Número 3. Identidad ontológica. Ejemplo, Jesús es hombre. Esencialmente, no funcionalmente. Si Polo dice como hombre, queriendo decir es hombre en realidad, entonces el término como es una forma oblicua de evitar decir es igual a. ¿Por qué usa los términos así? Porque esto le da salida para poder manipular las ideas. Lo que hace Polo es esto, mira. Él usa como para mantener ambigüedad. Le permite evadir una identidad personal distinta del Padre, pero también atribuirle a la agencia mediadora completa al Hijo. Esto es una trampa semántica, parece decir mucho, pero en realidad no se compromete con ninguna categoría ontológica clara, y esto es la belleza de la ambigüedad. Por eso le digo que tiene que poner mucho cuidado cuando alguien usa la palabra como. ¿A qué exacto se refiere con eso? Ahora, otro término es el término es. ¿Se recuerdan que les mencioné ese término? Que hay muchos diferentes tipos de es.
Ahora analicemos las veces que Polo dice, por ejemplo, Jesucristo es mediador, la persona del Hijo es verdadero hombre, o Dios es el Padre, o digamos palabras así donde se usa es, ¿ok? En la filosofía del lenguaje existen varios tipos de es. Existe, por ejemplo, el es de identidad, el es de predicación, el es de existencia, el es de constitución, es de rol funcional, y pueden ver muchísimos más. Vamos a analizar estos, por ejemplo, y lo voy a aplicar a lo que estamos estudiando aquí, ¿ok? Es de identidad. Esto significado es A equivale a B en todo sentido. Es, por ejemplo, decir Clark Kent es Superman. Si Polo usa este es, por ejemplo, entonces el hijo equivale a mediador y el mediador equivale al hijo, es la misma persona. Pero si es la misma persona, entonces teológicamente el mediador debe ser una persona distinta a la primera parte o a la segunda parte. Entonces debe ser una persona distinta de las dos partes que está mediando. Ahora, si es un es de predicación, aquí el significado es que A tiene la propiedad de B. Por ejemplo, digamos que Juan es sabio. No implica que Juan sea la sabiduría, sino que él posee la sabiduría. También está el es de existencia. Significado es, por ejemplo, hay o existe. Ejemplo, hay un mediador. No se refiere a la naturaleza de ese referente, sino a la existencia de ese referente. También está el es de constitución. El significado es que A está constituido por B. Por ejemplo, el vaso es vidrio. Implica la materialidad, pero no identidad personal. Está también el es de rol funcional. A actúa en función de B. Por ejemplo, Juan es maestro. Esto implica que Juan está en la función de un maestro. El problema es que Polo oscila entre estos tipos de es, sin especificar cuál usa. Ejemplo, la persona del Hijo es verdadero hombre y como verdadero hombre es mediador. Bueno, ¿está diciendo que la persona del Hijo equivale al mediador por identidad o lo niega? ¿O está diciendo que simplemente ejerce el rol de mediador como función? ¿Cuál está usando Polo? Ese es el problema. Y esto es lo que está haciendo Polo. Él lo usa porque está cubriéndose con esta ambigüedad. Esta ambigüedad le permite negar una segunda persona en el plano teológico, pero afirmar funciones que solo una segunda persona puede ejercer en el plano lógico-ontológico. ¿Pueden ver eso? Esto es una violación de la ley de no contradicción. Afirmar y negar al mismo tiempo que el Hijo es una persona distinta. Bueno, conclusión filosófica apologética aquí. El uso de como y es en Polo está cargado de ambigüedad semántica intencional. Le permite mantener una fachada de unidad ontológica, pero afirmar acciones y funciones que solo pueden tener lugar si hay distinción de personas. Hay muchos problemas con esto. Mira, señor Polo, si usted dice que el Hijo es mediador como hombre, debes de explicar ese cómo. ¿Significa que es hombre realmente o solo que actúa en función de hombre? Y si es verdadero hombre, entonces, ¿ese hombre es el cuerpo? ¿Qué tú no dijiste que el cuerpo no es persona? ¿Es el Padre? ¿Qué no dijiste que el Padre no es el mediador? Porque está en su primera forma de existencia, como dijiste. Solamente en la forma de siervo mediador. Entonces, ¿quién es esa persona? La lógica obliga a admitir a una segunda persona, aunque usted, señor Polo, intente esconderlas tras los términos que usted usa seguidamente como y es. Bueno, está claro aquí que esto es muy problemático para el señor Polo y para los unitarios que tratan de mantenerse y obrar bajo the cloud of ambiguity, la sombra de la ambigüedad. Pero yo creo, voy a terminar con esto, una de las cosas más problemáticas es la idea que una persona puede ser su propio mediador. Y estaba pensando, ¿en dónde en la realidad existe un mediador que sea su propio mediador entre dos partes? Es, por ejemplo, vamos a decir que hay un árbitro de la lucha libre que se pelea consigo mismo. Digamos que y ahora el árbitro se sube al ring y se da una patada voladora a sí mismo porque está en desacuerdo con su propio veredicto. Un árbitro debe de mediar entre dos luchadores, ¿verdad? No puede mediar entre dos luchadores si él mismo es uno de esos luchadores. Consideremos este ejemplo, el abogado que se autodemanda.
Supongamos que un abogado dice, yo en calidad de abogado presento una demanda contra mí mismo en calidad de acusado. Me defiendo ferozmente, pero también me acuso con pruebas irrefutables. Al final me sentencio y apelo mi propio fallo. Estas son cosas que nomás pónganse a pensar cuántos ejemplos puede salir uno con esto. La ley exige partes distintas en un proceso judicial. No se puede entablar un juicio entre una misma persona y sí misma. Decir que Dios es su propio mediador es como cualquiera de estos absurdos. No puede estar entre tú mismo y otro si no hay otro. Y eso rompe la lógica relacional del concepto bíblico de mediación. La idea que una persona misma es su propio mediador, eso simplemente no es bíblico, no hay apoyo del mundo académico y no es ni lógico en la vida real. Imagínense un caso de un negociador encubierto. Vamos a ponerlo así. Supongamos que hay dos empresas que están en guerra comercial. Digamos que es la compañía A y la compañía B. Llaman a un mediador, pero luego se descubre que el mediador trabaja para la compañía B, con bigote postizo y gafas oscuras. Señor, pero usted es el CEO de la compañía B. Responde el otro, sí, pero en mi forma de mediador soy neutral. ¿Cuántos de ustedes aceptarían algo así, verdad? No se puede mediar si el intermediario no es realmente un tercero, sino una de las partes en un disfraz lógico. Mira, aquí les va otro ejemplo. Y ahora el árbitro sube al ring, media entre el luchador A y el luchador B, pero de repente se quita el silbato, lanza una silla y grita, ¡sorpresa! Yo también soy el luchador B. El público queda en shock. El árbitro no era una tercera parte neutral. Era parte del conflicto todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Un árbitro es válido solo si es una tercera parte distinta. Si resulta ser uno de los luchadores disfrazado, entonces no hay mediación real, sino un acto fingido que rompe la definición esencial del rol del mediador, tal como lo señalan los léxicos griegos cuando definen a Mesites como uno que es tercero entre dos, y este es el problema unicitario que realmente está contra toda la evidencia bíblica, contra todos los léxicos y contra toda la lógica. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gusta este video y este contenido, sé que fue poco largo, por favor suscríbanse a mi canal ahorita mismo y denle ahí un like al dedito para arriba, por favor. Y compartan este video si les gustan este tipo de material. Compartan mi canal con más personas. En su Facebook lo pueden compartir y por todas las redes sociales. Con esto los dejo, amigos. Dios me los bendiga.